Hola, te voy a enseñar cómo lacrar tus botellas en esta ocasión vamos a utilizar nuestra fórmula de lacre BIM. Es una fórmula flexible que permite que puedas estampar el sello en la parte alta de la botella y se puede utilizar con cualquier tipo de bebidas. Te voy a explicar cuáles son la mejor manera de lacrar tus botellas con lacre natural y cuáles podrían ser los errores o las fallas más comunes en el lacrado de botellas. Así que, pues, empezamos. Una de las cosas más importantes antes de lacrar tu botella es que tu botella cumpla con las especificaciones necesarias para ello. Una es el espacio de cabeza, es decir, este espacio de aire entre el alcohol, en caso de que sea una bebida alcohólica, entre el alcohol y el tapón. Si no tenemos el suficiente espacio aquí, el alcohol se gasificará y presionará el tapón hacia arriba. Esto sucede cuando el alcohol está sometido a altas temperaturas o cambios de temperatura y al movimiento en el medio de transporte en el que estemos moviendo las botellas. La segunda muy importante es el tapón. Si el tapón no entra muy ajustado, tampoco ayudará a mantenerse en su lugar. Entonces, si tenemos la presión del alcohol, de la gasificación del alcohol, más un tapón que no es el adecuado, lo más probable es que nuestras botellas llegarán a su destino con el tapón hacia arriba y el lacre roto. Una manera de comprobar que el espacio de cabeza y el tapón son los correctos sería someter la botella a una cámara de vacío o, en su defecto, agitar la botella vigorosamente y colocarla en un lugar donde haya calor o en un vehículo que esté en movimiento durante un rato con el calor. Si la botella sigue igual, si no hay movimiento, tu botella pasaría la prueba. Si ves que el tapón empieza a subir, esa botella no serviría para lacrarse. Para facilitar la apertura del lacrado, podemos utilizar o aplicar una cintilla autoadherible. Lo que hacemos es retirar el papel encerado, colocamos la cintilla en la parte de atrás de la botella o depende de donde queramos que sea la apertura y la vamos ajustando alrededor. Podemos colocarla aquí, en este caso el tapón es más grande y se puede colocar en la parte baja o se puede colocar la mitad sobre el tapón y la mitad sobre el labio de la botella. Aquí hacemos un doblez, que será el que nos ayudará a retirar el lacrado. Vamos con la segunda botella. Hay que tensar un poquito el listón para que esté bien pegado al cristal. Y hacemos el doblez y listo. Lo que vamos a necesitar para lacrar nuestras botellas sería el lacre. En esta ocasión vamos a utilizar la fórmula BIM, listones autoadheribles para colocar en la botella y que nos ayuden con la apertura, un palillo de preferencia de bambú o de madera para limpiar nuestro sello en caso de que el lacre se quede pegado al sello, un cojinete de tela que está previamente lubricado para lubricar nuestros sellos y que no se pegue el lacre al sello, una servilleta de papel o de tela que nos ayuda a quitar el exceso del lubricante en el sello o a limpiar cualquier cosa que necesitemos. Necesitaremos una lámina de aluminio o cualquier metal que nos ayudará a mantener nuestros sellos fríos en caso de que no estemos trabajando en una mesa de acero inoxidable o una mesa metálica. Una bolsa de gel congelada, nuestra botella con la bebida y asegurarnos de que los tapones sellan perfectamente. Necesitaremos un marcador para marcar la línea que nos dará la guía para el sellado de nuestras botellas,
un termómetro en caso de que queramos verificar la temperatura exacta y una espátula si necesitamos remover el lacre en el caso de que hayamos tenido algún error en el lacrado. También necesitaremos una parrilla eléctrica de baja temperatura. Normalmente estas se suelen usar para mantener caliente ollas de café. Puede ser con una o con dos parrillas. Necesitaremos una olla de acero inoxidable donde pondremos el lacre que vamos a utilizar para rellenar nuestra olla principal, una olla o recipiente con agua y hielo que utilizaremos en caso de que tengamos que reprocesar algún lacrado de alguna botella, y nuestra olla eléctrica que tiene termostato y que se apaga y enciende de manera automática. Y tenemos nuestro agitador con el que estaremos moviendo e incorporando el lacre y los grumos de lacre en caso de que se presentaran. También debemos de considerar que la primera vez que estamos preparando todo nuestro equipo para lacrar y que queremos hacer las pruebas de lacrado, tenemos que hacer pruebas a diferentes temperaturas para determinar cuál es el acabado que queremos. Y tenemos que considerar que si utilizamos el lacre a temperatura muy alta tendremos una capa muy delgada y puede llegar a ser transparente y no podremos utilizar el sello, y que si tenemos una temperatura muy baja el lacrado será muy grueso, estaremos consumiendo gran cantidad de lacre y la apertura de la botella puede ser difícil porque es una capa gruesa de lacre. Por último, podemos utilizar el termómetro cuando hayamos determinado a qué temperatura nos gusta o cuál es la temperatura ideal. Tenemos que revisar en nuestra olla en qué momento enciende el botón o el foco. Eso nos indica a qué temperatura está la olla en ese momento. Entonces ajustamos el termostato justo para que encienda la luz y después nos regresamos un pasito y ahí ya podemos determinar cuál sería nuestra temperatura ideal del termostato para nuestro lacrado. Y si queremos saber cuál es la temperatura del lacre, porque es diferente, el termostato nos está indicando la temperatura a la que va a estar la olla, la temperatura de calentamiento de la olla, y con el termómetro podemos ver a qué temperatura está el lacre. Entonces, para una siguiente producción ya podemos hacer los ajustes y determinar a qué temperatura queremos trabajar. Para empezar, necesitamos colocar nuestras pastillas de lacre en la olla destinada para el lacrado. Es una olla de 5 kilos y normalmente nos caben 50 a 55 pastillas de lacre. Entonces, llenamos toda nuestra olla y una vez que esté llena, la vamos a encender y vamos a ajustar el termostato a 110 grados. Vamos a ver que enciende el botón y vamos a dejar así hasta que se derritan por completo todas las pastillas. También en el inicio lo que vamos a hacer es encender nuestra olla adicional, que es la que vamos a usar para rellenar los faltantes en la olla principal una vez que estemos haciendo los lacrados. Y así cuando se vaya vaciando nuestra olla principal vamos a agregar lacre que ya esté derretido y esto no afectará la temperatura general del lacre que tenemos preparado para lacrar. Conforme el lacre se vaya derritiendo, esto irá bajando y podremos agregar las pastillas que nos faltan. Nuestro lacre ya se ha derretido por completo y entonces lo que haremos es bajar nuestro termostato de 110 grados a 60, que es la temperatura aproximada que nos interesa en el caso de la fórmula BIM. Y vamos a verificar que no haya ninguna pieza en el fondo. Con nuestro agitador verificamos que no hay nada, no hay lacre en el fondo y la consistencia, como pueden ver, es muy líquida porque el lacre en este momento está muy caliente. Ahora lo que sigue es esperar a que baje a la temperatura adecuada para hacer el lacrado. Podemos utilizar el alerón de la olla para recargar nuestro agitador sin problema.
La manera correcta para agitar el lacre sería colocando nuestro agitador de manera perpendicular a la base de la olla y pegándolo a las paredes. Entonces, todo el lacre que se ha ido solidificando en las paredes de la olla lo vamos incorporando a nuestra mezcla y el agitador evita que grumos grandes queden dentro de la pasta. ¿Por qué no es conveniente tener grumos? Porque normalmente cuando sumergimos la botella y hay un grumo, es como ley de atracción, se queda pegado en nuestro tapón. Entonces, esas botellas normalmente hay que reprocesarlas. Así es que es de manera vertical y pegado a las paredes. Nunca vamos a agitar de esta manera, porque lo que haríamos en este caso, y si lo hacemos rápido, sería inyectar aire a nuestra masa, a nuestro lacre derretido, y eso serían burbujas que después aparecerían en nuestras botellas. Muy bien, han pasado alrededor de 40 minutos desde que ajustamos nuestro termostato a 60 grados y podemos darnos cuenta de cuando el lacre ya está a la temperatura más o menos que queremos, porque empieza a solidificarse el lacre en las paredes de la olla. Lo que vamos a hacer es incorporar ese lacre que se vaya enfriando en la parte de las paredes de la olla y con nuestro agitador lo vamos a incorporar. Siempre tenemos que hacer el agitado, tiene que ser de manera perpendicular a la base de la olla y buscando remover todo lo que esté sólido en la parte de las paredes. Si nosotros agitamos de esta manera, lo que vamos, y a lo mejor más rápido, lo que vamos a hacer es inyectar aire al lacre y eso se convertirá en burbujas que se quedarán pegadas en nuestra cápsula. En la parte de la madera, del tapón o aquí abajo se van a ver burbujas. Entonces es muy importante que el agitado sea lento y ir eliminando cualquier grumo. Este agitador nos ayuda a que si hay algún grumo, el grumo entra y va saliendo poco a poco de manera que no hay ningún grumo flotando en nuestro líquido. Una vez que ya hemos logrado incorporarlo todo, retiramos con cuidado nuestro agitador y vamos a proceder al lacrado. Aquí ya tenemos nuestros sellos que hemos marcado previamente con el derecho para saber dónde tenemos que alinear nuestro sello al sellar. Tenemos nuestra bolsa de gel que está enfriando nuestra placa metálica o si tenemos una mesa de acero inoxidable o de metal, no es necesario que tengamos esta plaquita, directamente pondríamos la bolsa de gel. Entonces el gel lo que está haciendo es enfriar estos sellos. Cuando estamos en un proceso de producción grande, es ideal que tengamos de 2 a 4 sellos, depende de cuánto vayamos a lacrar, para que así haya tiempo de que se vayan enfriando. Vamos rotando y el sello se va enfriando. Lo que vamos a hacer es lubricar nuestro sello, quitar el excedente del lubricante para que no queden marcas de grasa en nuestro lacrado y procedemos a sellar. Es muy importante que la botella entre al lacre en diagonal, de forma diagonal. ¿Por qué? Porque así rompemos la capa superficial del lacre con el borde y se entra el lacre o se distribuye el lacre de una manera pareja. Si nosotros metemos la botella así y rápido, podría quedarse una burbuja de aire grande aquí y al girar la botella esto tendría un espacio sin lacre y eso sería un error y habría que reprocesar. Entonces, lo que vamos a hacer es entra nuestra botella de manera diagonal, luego la enderezamos para que se cubra de lacre hasta el borde en el que decidimos que vamos a lacrar y a la hora que sacamos la botella de la olla vamos a rotar, porque en este caso lo que queremos es un acabado lo más uniforme posible. Si bien pueden presentarse algunas irregularidades o que el lacre se cuelgue de alguna manera y se vea irregular, que es parte de lo artesanal y de que se vea que cada una es diferente, pero en este terminado lo que queremos es que sea lo más uniforme posible. Entonces, al sacar la botella rotando, el lacre que todavía no se ha solidificado se acomoda uniformemente en toda la parte alta de la botella. ¿Okay? Entonces, vamos a proceder a lacrar. Entramos de manera diagonal, enderezamos la botella, sumergimos hasta el límite que queramos, sacamos y rotamos. Colocamos nuestra botella al frente, ya tenemos nuestro sello listo y sellamos presionando ligeramente.
Ok, vamos a repetirlo. Siempre colocamos nuevamente nuestro sello sobre la placa metálica fría para que el sello se siga enfriando. En este caso podemos ver que se ha colgado aquí, por ejemplo, una gota. Hay algunas pequeñas burbujitas. Esto es porque el tapón es de madera y a veces la madera respira un poco al estar sometida al calor del lacre y entonces pueden llegar a haber algunos puntitos. Si tuviéramos una botella con un tapón mal, o sea que estuviera flojo o con un espacio de cabeza pequeño, lo más probable es que nos saldría aquí una burbuja grande. En alguna parte de donde está el contacto del tapón con la botella, por ahí sale el aire, o el gas realmente, y hace una burbuja grande que se convierte en un defecto cosmético. ¿Ok? Entonces vamos con esta tercera botella, inclinamos, entra, salimos rotando. Ahora vamos a hacer una muestra con el lacre a temperatura alta. Nos va a quedar una capa delgada. Y no es posible sellar porque se enfría muy rápido, entonces en este caso no se puede poner sello. Aquí lo que sucede es que el tapón, como está entrando a temperatura más alta, empieza a sacar muchas más burbujitas porque la madera de alguna manera respira y se alcanzan a percibir algunas ondulaciones en la parte del cristal por la temperatura alta, y en caso de colores más claros del lacre podría transparentarse un poquitito el lacre. Vamos a hacer una muestra de lacrado con el lacre a temperatura alta para ver el resultado. Cuando la temperatura del lacre es alta, se genera una capa muy delgada y se hacen estos chorretes. Podemos inclusive hacer un doble lacrado si queremos que se vean más chorretes. ¿Qué sucede cuando la temperatura del lacre es alta? Que podríamos, aquí tenemos otros ejemplos, tenemos estas como patas de araña, se llaman, y la cápsula del lacre es delgada. En caso de que demos una doble capa, podríamos engrosar un poco la cápsula del lacre, pero la superficie se ve bastante irregular, se pueden hacer como unas pequeñas hendiduras en el lacre y en ocasiones el tapón de madera, si son tapones de madera, la madera, el aire que está en la madera va a hacer unas pequeñas burbujas que se van a ver en la parte alta del tapón. Vamos a hacer una muestra de un lacrado con una capa más uniforme, más lisa. Lo que tenemos que hacer ahí es tener temperaturas un poquito más bajas. Entonces, una vez más, nuestra botella ingresa en manera diagonal, la sumergimos hasta donde queremos sumergir y salimos rotando. Vamos a hacer ahora una muestra con el lacre tibio. La temperatura es baja y entonces vamos a tener una cápsula de lacre más gruesa.
Aquí podemos tener una apariencia mucho más lisa, pero el consumo del lacre es más grande. Y vamos a tener una capa bastante gruesa. Vamos a hacer una muestra de un lacrado donde se va a ver como cruzado. Vamos a aplicar 2 capas de lacre y vamos a dar un terminado como cruzado. Entonces, ingresamos así y dejamos nuestra botella en diagonal. Sacamos la botella, giramos y sumergimos en diagonal. Sale rotando y sellamos. Vamos a hacer una muestra de lacrado tipo babero, donde vamos a cubrir el cuello de la botella y una parte del hombro de la botella. Entonces, el procedimiento es el mismo. Vamos a ingresar la botella en lacre en diagonal y luego la enderezamos y lacramos hasta donde queramos sea lo que es el babero. Y después de estar utilizando el lacre y de haber estado llenando algunas botellas, nuestro volumen de lacre en la olla principal va a ir bajando. Es muy importante no agregar pastillas enteras a la olla de lacre que estamos utilizando para lacrar, porque eso hará que baje la temperatura de todo el lacre y vamos a tardar en volver a recuperar la temperatura. Entonces, para esto lo que hacemos es usar la olla que teníamos calentando con nuestra plancha y agregar pequeñas cantidades de lacre líquido. No importa que la temperatura sea un poco más caliente de la que tenemos, como vamos a agregar pequeñas cantidades, el lacre la temperatura se va a uniformar en cuanto agitemos. Y eso nos va a permitir seguir trabajando sin hacer paradas de producción. En caso de que se nos hubiera pegado algo de lacre a nuestro sello porque el sello estaba caliente o por lo que fuera, la manera correcta de retirar ese lacre sería utilizar la bolsa de gel para colocar nuestro sello encima y que la placa se enfríe por completo. Aquí no importa que se moje porque lo vamos a secar después, pero sí es importante que esté fría la placa. Y siempre vamos a utilizar un utensilio de madera. Y esto es un palito de bambú, puede ser un palillo de madera, pero nunca vamos a poner nada metálico. Tenemos que esperar a que se fríe bien. Nada metálico en la placa del sello, porque lo que vamos a hacer es rayar la placa y este rayón se va a ver estampado en cada botella que lacremos, ¿okay? Entonces, una vez que esté frío, es más fácil retirar los pedazos y nos aseguramos de que todo el lacre que haya quedado pegado salga. Y finalmente limpiamos nuestra placa por completo y ya la podemos lubricar nuevamente y utilizarla. Bueno, suponiendo que tuviéramos errores en la producción y tenemos que reprocesar botellas, lo ideal sería dejar las botellas reposar y que fuera lo primero que limpiamos al día siguiente antes de lacrar botellas. Si no podemos esperar ese tiempo porque tenemos que sacar la producción, entonces lo que tenemos es que forzar el enfriado del lacre para poder remover la cápsula del lacre y volver a reprocesar la botella. En ese caso es para lo que utilizamos el recipiente con agua y hielo, y lo que vamos a hacer es colocar nuestra botella en el recipiente para que el lacre se enfríe.
Una vez que el lacre se ha enfriado, podemos secarlo, retiramos el listón y las demás partes del lacre que no se han salido, podemos utilizar una espátula, de preferencia una un poco más pequeña que esta. Lo ideal es no reprocesar, porque evidentemente esto significará una pérdida de tiempo, pero bueno, cuando estamos en la etapa de aprendizaje es fácil que tengamos errores en la producción. Los últimos detalles que nos quedan en la botella los podemos limpiar friccionando, frotando nuestro trapo. Y volvemos a lacrar la botella, tenemos que volver a poner el listón y volvemos a lacrar la botella. Una vez que hemos terminado de lacrar nuestras botellas, si queremos por alguna razón limpiar la olla o cambiar de color, bueno, tendríamos que vaciar, si es para cambiar de color, el contenido de la olla en algún molde para limpiarla y utilizar otro color. O si vamos a seguir utilizando el mismo color y queremos mantener limpio el alerón de la olla y nuestro agitador, lo que haríamos es subir la temperatura al máximo, 110 grados. Ahí sumergimos nuestro agitador hasta que se derrita el lacre que está pegado aquí y pueda caer. Y todos los restos de lacre que hemos estado utilizando los podemos depositar en la olla. Como la temperatura de la olla está alta, pues va a ser muy fácil porque empieza a derretirse. Y ahí podemos ya limpiar con una servilleta o con papel todo el alerón hasta que quede totalmente limpio. Una vez que terminamos nuestra producción, es muy importante, antes de empacar nuestras botellas, dejar que el lacre esté por lo menos tibio, aunque no esté totalmente frío, pero tenemos que darles unos 15 minutos más o menos a las botellas antes de empacar. Y sobre todo, muy importante, tratar de no tocar la parte del lacre, porque si el lacre sigue tibio podemos dejar nuestras huellas en la botella. ¿Okay? Y otra parte muy importante que debió de ser parte de la planeación cuando se planteó el que las botellas fueran lacradas es la caja. La caja tiene que tener lo que son las costillas de la caja a la altura del borde y la caja tiene que ser por lo menos 1 centímetro más alta que el lacrado de la botella. ¿Por qué? Porque si no se aplastará cuando se estiven las cajas y los lacrados llegarán lijados por el cartón con el movimiento. Entonces, una vez que tenemos nuestras botellas, las podemos ir empacando. Y ya está listo, tenemos el espacio suficiente, podemos cerrar la caja y esto nos garantiza que en el transporte no van a llegar dañadas las botellas.
Bueno, no olvides que los errores más comunes al lacrar sería tener la temperatura muy alta del lacre por mucho tiempo. En el caso del lacre que utilizamos hoy es lacre negro y no se va a notar, pero si estuviéramos usando un lacre de un color claro o de cualquier otro color que no fuera negro, vamos a empezar a ver que se oscurece. Es por ello que no es recomendable utilizar estufas de gas y ollas que no sean de baja temperatura, donde podemos controlar el tiempo que está expuesto el lacre a la máxima temperatura, que en este caso sería de 110 grados. El segundo error más común sería que se depositan pastillas de lacre en la olla y eso hace que baje la temperatura y eso hace que se interrumpa el proceso de producción, lo cual implica costos adicionales. El tercer error más común sería el sello, el que el sello no se haya lubricado correctamente o que tenga exceso de lubricante. Entonces es muy importante verificar que si nuestro cojín tiene demasiado lubricante, que limpiemos el lubricante de nuestro sello antes de aplicarlo y que el sello esté bien frío. También otro de los errores más comunes es el agitado del lacre. Entonces, si nosotros agitamos el lacre de manera vertical, o sea, inyectando aire, lo que vamos a hacer es que todo ese aire se pase a nuestras botellas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo se aplica el lacre, es un proceso artesanal, hay que entender que pues no es un proceso industrializado y eso le da un plus a nuestras botellas.